Ya, seguimos con las infecciones del tracto. Produce una inflamación severa. Esta colonización y multiplicación en el tracto urinario puede presentar síntomas específicos, inespecíficos y no tener síntomas, dependiendo del sexo y de la edad también, ¿no? Tiene hasta un 90% de origen bacteriano y con frecuencia el origen de esas infecciones son a nivel rectal y de la piel cercana al recto. Esta entidad es la entidad más prevalente después de una infección respiratoria. La incidencia, eh, especialmente en mujeres de cualquier edad, por lo menos una mujer puede tener mínimo un episodio de infección en su vida, un episodio o dos episodios, ¿no? Pero si ya tiene más, hay que investigar, ¿ya? Es muy frecuente en el embarazo, en hombres de edades extremas, en inmunodeprimidos o en cualquier anomalía congénita. Eh, Igualmente es importante mencionar que son la principal causa de sepsis en un, eh, en un hospital o clínica y produce una ausencia laboral por los síntomas, porque muchos requieren internamiento, hasta un 10% anualmente, y el costo anual que produce esta infección, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí se estudian estos aspectos, es más de $1 billón, porque el costo es para el diagnóstico, el tratamiento y la ausencia laboral de quien tiene la infección. En cuanto a las causas, los gérmenes gram negativos son los más frecuentes y las familias enterobacterias. La Escherichia coli es la bacteria más aislada en un 80%, pero también puede haber dos tipos de bacterias que produzcan infección. Eso se ha visto ya hace poco. Y hay un 50% de infecciones por hongos oportunistas. En los embarazadas y los recién nacidos el estreptococo es muy frecuente y los anaerobios se ven en contaminación. En cuanto a la causa o las bacterias más frecuentes, eh, hemos tomado una muestra en relación a las área hospitalarias. Miren, hasta un 30-40% es la Escherichia coli. Le sigue con un 15% el Porteus mirabilis y la Enterococcus fecalis. Luego baja la Klebsiella, es importante que es la causa, ¿no? La etiopatogenia. Hay que ver en las infecciones que hay un desequilibrio entre el agente y el huésped. Hay que reconocer cuál es la causa, las vías de acceso o de infección, factores predisponentes y también cuáles son los mecanismos que permiten que haya infección. Hay mecanismos de defensa, tanto en el huésped, y también hay mecanismos de defensa en el germen, ¿no? Uno de los mecanismos más importantes que se tiene es la flora periuretral, se llama la microbiota, ¿no? Son gérmenes que están permanentemente, son gérmenes, entre comillas, normales, que están a nivel periuretral, y que van a proteger que los gérmenes no ingresen a la
uretra y los estrógenos que van a proteger, o sea, una renovación de células para que se produzca la hidrólisis del colágeno y así haya el ácido láctico que va a proteger contra estos gérmenes. Es una bacteria probiótico, es un protector, ¿no? Que va a permitir que haya una adecuada cantidad de peróxido de hidrógeno, que haya ácido láctico, y hay unos bacilos también en la zona vaginal que van a proteger la entrada de estas bacterias. O sea, hay unas bacterias que protegen para que no ingresen estos gérmenes, ¿no? El pH normal de la vagina es ácido, y todos estos mecanismos hacen que esta zona esté permanentemente ácido para evitar que ingresen bacterias que son patógenas. Y otro mecanismo de defensa es la orina. Cuando el germen ingresa a la vejiga, la orina, el pH reducido es importante, una osmolaridad alta, los ácidos orgánicos. Hay una proteína que es importantísima que se llama la proteína de Tan-Horsfall, que protege. Se producen uromucoides y oligomucoides. Y hay enzimas que lisan a los gérmenes para que no se ingresen a la mucosa. Se producen antígenos libres que evitan la adherencia de la bacteria a la mucosa de la vejiga. Por otro lado, también el aspecto de la virulencia de la bacteria o del germen, ¿no? Estas bacterias han desarrollado factores de protección también para ellas, ¿no? Las más importantes que han protegido y que se han estudiado son las fimbrias. Son unas especies de pelitos largos que hacen que las bacterias se fijen a la mucosa. Producen las ligandinas bacterianas, los liposacáridos, la pared celular. Hay una toxicidad y también hay hemolicinas que hacen que las bacterias lisen a los eritrocitos, y también hay una capa de hierro que las protege. Microscópicamente se ha definido cómo es la bacteria hoy en día, y estas bacterias de la Escherichia coli principalmente, como las fimbrias sutilis, ¿no? Que hacen que la bacteria se fije, se pegue a la mucosa de la pared de la vejiga. Miren, cómo estas bacterias pueden adherirse a estos receptores de la mucosa. Hay muchos receptores en la mucosa de la vejiga, pero las bacterias han desarrollado como engañando a la mucosa, ¿no? Se fijan, se pegan a la mucosa y ahí se produce la invasión del germen. Por otro lado, también es importante cuáles son las vías más importantes de infección, ¿no? Se sabe que los gérmenes que salen del recto, sobre todo en las personas con estreñimiento, sobre todo en las mujeres con estreñimiento, no debería haber heces permanentemente en el recto. Y eso se produce en el estreñimiento, ¿no? Y sobre todo si hay una pérdida de orina, la zona va a estar húmeda. Es por eso que hay factores de protección y factores negativos también, ¿no? Entonces, estas bacterias se
por ese medio líquido, húmedo, se deslizan con más facilidad y pueden ingresar hacia la vagina, hacia la uretra y hacia la vejiga. Y de ahí ascienden, ¿no? Pueden quedarse ahí nomás si no son muy tóxicas, o pueden ascender hasta el riñón, producir pielonefritis. Una de esas las vías por donde se puede producir la infección. Otra vía también puede ser la linfática, cuando hay infecciones intestinales o abscesos retroperitoneales graves, que se ha estudiado la vía linfática. Sobre todo en el recto, cuando hay infecciones severas, pueden, por vía, sobre todo de los linfáticos, puede producir infección. Y también una vía hematógena. No habiendo infección en la orina o en el aparato urinario, una infección lejos de este aparato urinario, como cuando hay cándida o cuando hay estafilococo aureus, al salir hacia la sangre, cuando hay déficit o alteración de la protección de la vía urinaria, esta infección lejana puede invadir al aparato urinario. Entonces, principalmente es la colonización por contigüidad, van a migrar a la zona periuretral, de ahí de la zona, primero a la vagina, luego a la uretra y pueden migrar hacia la parte superior del aparato urinario. También es importante mencionarles que un aparato urinario que no tiene obstrucción, y si la orina desciende sin ningún tipo de alteración, no debe de haber infección. Pero en casos que hay obstrucción o que hay una remanente de orina, los gérmenes aprovechan para proliferar y volverse más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores predisponentes? Todo lo que sea obstrucción, hiperplasia benigna en la próstata, el cáncer de próstata, reflujo vésico-ureteral en los niños, la litiasis que produce obstrucción, se altera la microbiota también de esa zona, ¿no? Microbiotas, todos los gérmenes que están normalmente en muchos órganos y que no producen infección, más bien protegen. Pero cuando hay estas alteraciones anatómicas principalmente, se vuelven patógenos, ¿no? En las relaciones sexuales, a veces cuando hay gérmenes que están en la zona perirrenal que pueden ingresar hacia la uretra, hacia la vagina y luego a la uretra. También es importante como patologías asociadas como la diabetes, el alcoholismo, gente que es malnutrida, alteraciones inmunológicas, el embarazo que produce éstasis de la orina, y igual la hospitalización prolongada. Cuando tengan un paciente que ya está mejor, que haya sido ingresado por cualquier patología, hay que sacarlo rápido de una entidad hospitalaria, sea de hospitales o clínicas, porque es en ese lugar donde hay mayor cantidad de gérmenes. Gérmenes hay en todo lugar, en los hospitales, en la casa, en la calle, en los lugares donde hay seres humanos, hay gérmenes. Por eso es importante, donde más gérmenes hay y más patógenos, en UCI, y donde es un hospital, entonces hay que sacarlo rápido para que no se comprometa con otras infecciones. La instrumentación también es importante, colocar una sonda de Foley y hacer una uretrocistoscopía, dilatación, cualquier cirugía en la que se ingrese al cuerpo es un riesgo. Por eso hay que dar profilaxis previa, hacer una cirugía con todos los aparatos estériles,
y evitar estas infecciones, y puede haber complicaciones con los pacientes. La actividad sexual también es un factor, intercambio de microorganismos, el uso de espermicidas, a veces se colocan en la vagina espermicidas, va a hacer de que haya disminución de la producción del peróxido de hidrógeno por el lactobacilo. Hemos visto anteriormente esto, ¿no? Que está presente, el lactobacilo presente en la vagina. Y hace que se haya refuerzo de la adherencia a las bacterias al epitelio. El uso de condones que no están lubricados producen lesiones en la vagina y predisponen a las infecciones. Igualmente, hemos visto que el embarazo, ¿no? La cabeza del feto comprime a los uréteres y produce una éstasis. Y la posibilidad de que haya mayor porcentaje de infecciones en la embarazada. Y igual, a veces en algunas mujeres jóvenes que toman anticonceptivos, que tienen alto porcentaje de progesterona, van a bloquear a los estrógenos, y la baja de estrógenos también va a desproteger a la uretra y puede haber mayor frecuencia de infecciones urinarias en las mujeres que toman anticonceptivos. ¿Cómo clasificamos los cuadros clínicos? Bajos y altos, ¿no? De acuerdo a los síntomas, da cistitis, uretritis o prostatitis, y va a dar ardor, dolor para orinar en la disuria, aumento en la frecuencia polaquiuria, dolor suprapúbico, el deseo de seguir orinando después de haber orinado, que es el tenemo principal, y sangrado. Sangrado porque hay invasión de gérmenes a la mucosa, hay ruptura de vasos y sangrado, ¿no? Y cuando los síntomas dan fiebre, vómitos, malestar general y dolor lumbar, ya se llama pielonefritis. Significa que los gérmenes están invadiendo el riñón. Ya hay puño percusión positiva y puede haber síntomas también bajos cuando hay una pielonefritis. Y por último puede terminar en una sepsis complicada. Cuando tengamos ya personas que tienen muchos síntomas, hay que protegerlas, inmediatamente darles antibióticos de amplio espectro para evitar la sepsis complicada. Más aún si hay cálculos, si hay diabetes, en el embarazo igual, ¿no? Y para mencionar, para que ustedes sepan qué cosa es, sobre todo una infección recurrente. Una infección recurrente se llama a aquella que hay 3 episodios de infección en un año o 2 episodios en 6 meses. ¿Por qué es importante que ustedes, como médicos en general, sepan que hay este tipo de infección? Por la frecuencia y para evitar que sean recurrentes, ¿no? Puede haber recidiva y puede haber reinfección también, pero es más la IFITU recurrente. A ver, ¿cómo hacemos la recolección de orina? Esto es importante para todos en general, porque van al laboratorio y le dan el frasquito a la paciente y le dice, traiga su orina mañana, la primera orina de la mañana. No le decimos cómo tiene que lavarse, cómo tiene que abrir el frasquito, ¿no? De repente estamos haciendo mal en darle antibiótico cuando de repente una paciente no tiene infección, ¿no? O si tiene infección y cuando dice toma bastante agua, hacemos una mayor dilución de la cantidad de colonias. Entonces es importante que la paciente no consuma mucho líquido. Y si está tomando diuréticos, es importante por lo menos disminuir
el diurético o suprimirlo mínimo 2 días. Y si está tomando antibióticos, ya hoy en día ya no importa si está tomando antibióticos, se puede hacer un urocultivo, pero tienen que ordenar con limpiador de antibióticos. Pero no todos los laboratorios en nuestro país hacen estos exámenes, pero que sepan que hay, sí, para que puedan mandar inmediatamente a hacer un urocultivo, así la paciente esté tomando antibióticos. Puede estar tomando antibióticos y no mejora. Está tomando 2, 3 días, no mejora y se sigue poniendo mal. Ahí hay que hacerle un cultivo con limpieza, con limpiador de antibióticos. Eh, y es importante también, si que el paciente ya miccionó, cómo hacer. Por lo menos hay que esperar unas 2 horas o 3 horas para que haya una adecuada cantidad de orina. Y haya, por lo menos son 10 ml que se debe tener de orina para hacer un buen cultivo, ¿no? Primero hay que indicarle que se lave genitales y periné con agua y jabón, que se seque con una toalla limpia. Primero, lavarse bien las manos, separar los labios, para evitar que, si no se separan los labios, el arrastre de los gérmenes que existen en los labios puede eh, arrastrar gérmenes también. Si hay menstruación o mucha leucorrea, eh, hay, que, hay que colocar un tapón, una gasita estéril en la vagina antes de que se tome la muestra de orina. Ahora, no es necesario que sea la primera orina del día. Es decir, la paciente se siente mal en este momento, no vamos a esperar hasta mañana. Y es equivocado ese término que le digan, no, la primera en la mañana, la primera orina, ¿no? Porque la infección va a estar presente en la mañana, en la tarde y en la noche, no solamente en la mañana. Lo que sí se requiere es que haya una buena cantidad de orina, por eso hay que esperar unas 2 horas para que la paciente tenga una adecuada cantidad de orina. Unas 2 horas después de haber hecho una micción, ¿no? De repente orinó y le dice, no, tenemos que tomarte la muestra, hay que esperar por lo menos 2 horas, ¿ya? Ya. En muchos casos, que vemos pacientes que tienen permanentemente infección, y le estoy dando adecuadamente la cantidad y los días de antibióticos. Pero ¿qué puede pasar? De repente es una señora obesa, una paciente que no mueve bien las caderas, que está solita en la casa, tiene una edad avanzada, el paciente tiene un prepucio largo y no le enseñamos a lavarse. O si no, pero hay que preguntarle. Entonces lo que podemos hacer es tomarle nosotros la muestra, haciendo un lavado adecuado, colocarle un paquete estéril para tomar la muestra. Y en los lactantes hay una bolsita colector especial para colocarle en los genitales. Por otro lado, si no se puede hacer una toma directa de la uretra o la bolsita, lo que se puede hacer es por punción suprapúdica. En los pacientes lactantes y postrados se puede hacer la punción suprapúdica. Se debe de hacer la punción suprapúdica. Entonces, ¿no? La colecta de orina con una adecuada limpieza, el catéter estéril, guantes estériles, en la punción suprapúbica basta que haya una sola colonia de germen presente, es una infección. En la suprapúbica, sin embargo, se considera como infección urinaria 100.000 unidades formadoras de colonia. Ahora vamos a ver, ¿ya?
esto ya está, ¿no? Que se puede tomar la muestra tomando antibiótico, las características de un sedimento normal, ¿no? Tiene leucocitos hasta 6, glóbulos rojos pueden, tanto el hombre como la mujer, hasta 2, más de 2 ya se considera microscópica, más de 6 leucocitos la posibilidad de que haya infección, esterasa negativa, nitritos negativos. El pH sí es importante y la densidad, mire, sedimento de orina es un examen muy importante, sobre todo la densidad, de entre 1005 a 1030. Cuando es menor ya hay un déficit de función renal. Indirectamente nos ayuda el sedimento. Se puede hacer también una tira en algunas farmacias grandes, hay estas varillas reactivas en la que se toma una muestra de orina, se introduce esta varilla y directamente se va a decir que hay infección. Es un avance también que se tiene, ¿no? De acuerdo a la coloración que sale en el dispositivo que viene, y bueno, ya empiezo a darle antibióticos. Ya, esto también es importante. ¿Qué cosa es el criterio de CAS? Esto hace más de 60 años, es el patrón de oro. El doctor CAS definió eso. Es el diagnóstico de infección urinaria cuando tienes 100.000 o 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Eso significa que hay infección urinaria. Eso es básico para ustedes, ¿ya? Pero ya para los especialistas, pues, la bacteriuria significativa. Y también que sepan que hay bacterias que se le llaman productoras de beta-lactamasa extendido, el BLE. ¿Por qué se da esto? Por la cantidad de antibióticos que se da por gusto. Tengan en cuenta, hasta porque se raspó la pierna, el brazo. Cuando el paciente va a la consulta y dice, ¿y no me receta nada? No me receta nada de mal médico. Pero hay que explicarle. No le podemos dar antibiótico a cualquiera, ¿no? Es por eso que hay gran resistencia, gran cantidad de resistencia a los antibióticos hoy en día. Se han incrementado. Y estas BLE son especiales, no se va a tratar con cualquier antibiótico. No se debe de usar ni cefalosporina ni ciprofloxacina. Cuando el paciente tiene un BLE y no tiene muchos síntomas, nosotros podemos tratarlo en casa, solo con dos antibióticos, la fosfomicina, que es por vía oral, y la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, de acuerdo a kilogramos de peso, 5 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Y cuando hay síntomas, sí hay que darle por vía endovenosa el carbapenem. Si no, no va a haber buen tratamiento. También, excepcionalmente, se puede dar en casa amikacina si fuera sensible. Hay también falsos positivos cuando hay secreción vaginal, los recolectores están contaminados, demoran el transporte. ¿Qué pasa si siempre eso también hay que decirle al paciente? Lavado, la secada con una toalla limpia, preferible, y el paciente lo deja ahí, va 2, 3 horas después, ya va a estar contaminado. Lo ideal es que no se demore más de media hora. La muestra, una vez tomada la muestra, y lo lleve al laboratorio. Lo ideal. De lo contrario, si se siente mal en la noche, que podemos tomar una muestra ya para empezarle el examen, el tratamiento, y se le puede guardar refrigerada la muestra. Eso sí es importante, ¿ya? Pueden haber falsos positivos, ¿no? Y dentro de ellos eso, hacer un diagnóstico diferencial cuando hay una
infección baja por los síntomas, ¿no? Uretritis, vulvovaginitis, cálculo en la vejiga, tumor de vejiga también. Ojo, enfermedades de transmisión sexual, el herpes, la gonorrea, la tuberculosis también. En el resultado puede haber leucocituria, hematuri, pH ácido. Permanentemente hay que descansar ¿ya? O que el paciente esté usando antibióticos previamente. Pues. Por lo menos hay que dejar de uno... No, con limpiador de antibióticos tiene que haber, ¿no? Si es que está en mal estado el paciente, inmediatamente limpiador de antibióticos. Si está tomando antibióticos, hay que hacerlo así. ¿No? Ya, cuadros clínicos, ¿qué hacemos? ¿No? Ya le hemos dicho, hay cistitis y pielonefritis. ¿Qué vamos a usar para hacer un diagnóstico? Ya, en pacientes que tienen cuadros serios, siempre hay que hacer diagnóstico. Pacientes que están permanentes, van a la clínica o al hospital, le dan tratamiento y la dan de alta. La siguiente vez lo mismo, no, hay que investigar. Miren, se puede hacer ecografía, se debe hacer tomografía cuando ya es muy frecuente y cuando hay síntomas abajo, uretrocistoscopía. Miren ustedes, una mujer que iba hasta 3 o 4 veces ha estado internada y siempre le daba antibiótico, le hacían ecografía. Le pedimos tomografía. Y mire, la causa de la infección urinaria a repetición, un cálculo que no se veía con la ecografía, porque la ecografía lamentablemente es un buen examen, un buen examen para ver órganos sólidos como el riñón, pero solamente anatómico, de tamaño, si hay dilatación, no hay dilatación. Y la ecografía para ver capacidad residuo y el uréter terminal, pero ciertos ecografistas que están bien entrenados. En ninguna parte del mundo la ecografía nos hace ver el uréter superior, ni el medio, ni el inferior antes de llegar a la vejiga. Pero sí la tomografía, que es el gol estándar para hacer diagnóstico de litiasis. Miren, ese cálculo, 4 veces la persona internada y solo antibiótico y ecografía. Entonces, hay que investigar, porque esto puede ser causa también de septicemia, hay que tener cuidado, ¿ya? En cuanto a qué le vamos a dar, ¿no? Hay que darle, empezar con sintomático, si tiene urgencia, frecuencia, darle antiespasmódicos, analgésicos, evitar sustancias que irriten la vejiga, cítricos, café, té negro, ají, licor, algunas frutas que van a producir mucha urgencia, naranja, piña, maracuyá, suspendido, y hay que darle antiespasmódicos y empezar con un antibiótico, ¿no? Si, si hay si la paciente está en adecuado estado general, se le puede dar por vía oral, ¿no? Si es niño, de todas maneras, dependiendo del cuadro clínico, hay que internarlo, ¿no? ¿Ya? Y cómo podemos hacer un tratamiento empírico mientras salga el resultado del cultivo. Podemos empezar por vía oral con la fosfomicina, un sobre que tiene 3 gramos, cada sobre tiene 3 gramos, un sobre diario hasta que salga el resultado, que es un buen antibiótico que se puede dar 3 días cuando hay síntomas bajos, ¿no? Luego, la nitrofurantoína no es una buena opción para solo 3 días. Lo ideal es dar por lo menos 10 días a 14 días, ¿no? Ya, eso manejo ambulatorio, ¿no? Cuando es leve los síntomas, ¿no? Ya cuando el paciente tiene fiebre, malestar, hay que darle vía endovenosa o intramuscular, porque si no se puede complicar.
hasta que no tengamos exactamente el diagnóstico, ¿no? Ya, y podemos, mire, yo acostumbro a dar medicamentos que no tienen tanta resistencia. Uno de los que menos se usa, que se usa muy poco, digamos, la amicacina, ¿no? Pero dependiendo, hay que hidratar bien al paciente, también depende de la edad, de la creatinina, hasta que salga el resultado, ¿no? Es un buen medicamento que no tiene tanta resistencia. También es lo importante es mencionarles este cuadro de la púrpura fúlmina. ¿Qué cosa es? Pues una necrosis distal, necrosis de los dedos, de las manos, de los miembros inferiores. Se produce en la sepsis trombosépticos y, y, y como en la sepsis no hay mucha irrigación, se produce esa necrosis. Y como se utiliza en la sepsis también medicamentos para contraer y mejorar la irrigación, son esos dos factores que pueden producir necrosis de miembros inferiores o superiores que obligan muchas veces a amputar. Revisen en la bibliografía púrpura fulmina. Hay, hay una parte donde dice sobrevivientes de la sepsis, pero ¿en qué condiciones sobreviven? Mírenlo, por favor, como médicos tienen que saber qué es esto, porque les puede pasar y tienen que advertir cuando un paciente entra en sepsis la posibilidad de necrosis. Ya hemos tenido nosotros en nuestro hospital juicios porque no se le anunció, ¿no? Ahora, felizmente, hay el consentimiento informado donde el MUSI se le hace firmar al familiar, ¿no? Pero el paciente entra mal muchas veces, ¿no? Se les salva la vida y después se hacen denuncias. Miren, hay gente amputada en todo el mundo, ¿no? Y también para que sepan que hay otro cuadro que se presenta con mucha frecuencia, ¿ya? Que es la pielonefritis enfisematosa. Es una infección grave también por presencia de gas en el sistema colector, o sea, en el parénquima y en la vejiga también. Miren, acá hay aire, ¿eh? Miren el riñón derecho. Hay aire, ¿eh? Cuando ustedes vean una persona que tiene este tipo de infección con aire, es grave y hay que controlar. Y generalmente da a los pacientes diabéticos o cuando hay obstrucción, ¿ya? Puede haber gas, a veces hay gas en la vejiga nomás, entonces es una cistitis enfisematosa. Lo que hay que hacer es ponerle sonda, así sea mujer, porque el gas puede romper la vejiga. Y iniciar un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro. A la bacteriuria sintomática, eso también es importante. ¿Qué cosa es? Es una infección sin síntomas y es relativamente frecuente, ¿eh? En estos casos no hay que dar tratamiento si no hay síntomas, pero sí que hay que investigar porque puede haber alguna patología. En estos pacientes generalmente no se da tratamiento, excepcionalmente, que sí o sí se tiene que dar a la gestante. Necesariamente, hay una gestante con un cuadro, una infección muy bien, un examen de orina positivo, pero sin síntomas, tenemos que tratarla. ¿Por qué? El problema es para el feto. Si no se trata, van a ser un feto de bajo peso, un feto infectado, alterado, puede morirse durante el embarazo. Tienen que tratar a la mujer, a la gestante, estas infecciones sin síntomas. Necesariamente se tienen que dar. Y generalmente se le da vía oral.
Un buen antibiótico es la nitrofurantoína, como una infección normal, ¿no? O sea, 14 días, entre 10 días, 14 días, se hace el control de urocultivo. Ya, y la recurrente o no complicada, ¿ya? Ya habíamos dicho que son 3 episodios en un año, 2 en 6 meses. Una vez que pasa la infección, en la mujer hay que darle profilaxis, una, un cuarto o la mitad de la dosis del medicamento en la noche, sobre todo la nitrofurantoína. Se puede dar hasta 3 meses, 6 meses en la noche. Y si ya es la perimenopausia, se le da estrógeno local. También se puede dar probióticos. ¿Cuál es el efecto que hace el probiótico? El probiótico se coloca entre la vejiga, o sea, la mucosa de la vejiga y el germen, y evita que el germen se adhiera a la cosa. Eso es el probiótico. Eso está demostrado, ¿no? En probiótico hay pastillas y hay sobres, y también hay un extracto bacteriano de 18 cepas de Escherichia coli que aumenta el sistema inmunológico. Se usa en el mundo hace más de 20 años, también se puede usar en el embarazo. Es una dosis durante 3 meses, se deja un mes y se hace luego 3 meses de la profilaxis. En la Asociación Europea de Urología desde el año 2018 ha hecho esta comunicación. Ellos ya no usan antibióticos en estas infecciones recurrentes, donde no hay patología anatómica, ¿no? ¿Ya? Utilizan probióticos, estrógenos, hay la demanosa y el urobaxón también. Bueno, les agradezco su atención. A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuándo consideramos urosepsis? Sepsis como punto de partida de la vía urinaria. Todo, urosepsis. A veces no sabes de dónde vienen pacientes chocadas. A veces no sabes. Tienes que investigar de dónde es y de repente le tomas tomografía y hay un cálculo. La causa urosepsis. Al final, o pacientes con adenoma de próstata detectado, o niños con reflujo, urosepsis. El punto de partida de la sepsis ha sido de la vía urinaria, se llama urosepsis. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta?